Bienvenidos a Radio Pachulis Nice. La energía está en el aire. Siente la emoción, tu mejor compañía. Siempre contigo. Bienvenidas y bienvenidos a esta inmersión. Hoy nos metemos de lleno en una película que, intentó lo imposible. Que oliéramos con los ojos. Exacto. Hablamos de El perfume, historia de un asesino, la de 2006. La de Tom Tykwer, basada en la novela de Suskind. Eso es. Una historia sensorial, muy oscura la verdad, y bastante perturbadora. Vamos a explorar un poco la trama, la producción que tela, y las lecturas que tiene esta obra. Una obra ambientada en esa Francia del siglo XVIII, llena de contrastes. Mucho hedor, mucha miseria, pero también la búsqueda de la belleza absoluta. Sí, y ahí, en medio de todo eso, nace el protagonista. Jean-Baptiste Grenouille, un tipo que nace sin olor propio. Curioso, pero con un olfato, sobrehumano. Totalmente. Y su vida es básicamente eso, una búsqueda a través del olfato. Pero claro, esa búsqueda se convierte en obsesión pura. Una obsesión muy macabra, porque lo que quiere es capturar la esencia humana perfecta. Y para eso, empieza a asesinar a jóvenes vírgenes. Para robarles su aroma. Sí, se mete a aprendiz de perfumista para aprender las técnicas, la destilación, todo eso. Su meta final, crear el perfume definitivo. El perfume absoluto, con 13 esencias. Y la última, la joya de la corona, digamos, la esencia del Laura Richis. Y fíjate qué importante es eso de la esencia. A él no le importa la persona, le importa el aroma. Es como si buscara poseer algo intangible, no conectar humanamente. Claro. Es que esa falta de olor propio parece un símbolo, ¿no? Como un vacío existencial, una falta de identidad. Y a cambio ese don olfativo que es casi una maldición. Exacto. Don y maldición a la vez. Y eso nos lleva al final, que es impactante. Tremendo. Lo condenan a muerte, está en la plaza pública y de repente saca su perfume maestro. Lo usa. Y la reacción de la multitud es, pasa del odio más visceral a la adoración. Y de ahí a una orgía masiva. Una locura. Pero él se da cuenta de que todo ese poder, esa manipulación sensorial, no le da lo que quizá buscaba en el fondo. Amor verdadero. Se siente vacío. Completamente. Es la gran paradoja de su poder. Domina a las masas, pero no conecta. No hay amor ahí. Así que, ¿qué hace? Vuelve a donde nació, a ese mercado pestilente de París, se echa el perfume por encima y... Y la gente, en éxtasis por el olor, literalmente se lo come. Lo devoran. Un final brutalísimo que cierra su ciclo vital totalmente marcado por el olor. Una historia así, tan centrada en algo que no se ve, el olor, llevarla al cine parecía una misión imposible. De hecho, el autor, Suskind, se resistió muchísimo a vender los derechos. Años tardó el productor Bernd Teichinger en convencerlo. Y cuando lo consiguió, se lanzaron a una producción enorme. Creo que fueron unos 50 millones de euros. Una barbaridad para el cine alemán de la época. Imagínate el desafío. Filmar un olor. Tykwer y su equipo tuvieron que ser súper creativos. Se rodó mucho aquí en España, ¿no? Para recrear esa Francia del 18 tan opresiva. Sí, en Girona, Barcelona, Figueres. Y la fotografía de Frank Grieve es clave. Es muy pictórica, muy oscura. Dicen que inspirada en Caravaggio, Rembrandt. Totalmente. Esos claroscuros, esa textura casi palpable. Intentan evocar sensaciones, suplir la falta del olor. Y la música, claro. La banda sonora es una pasada. La Filarmónica de Berlín nada menos, con Simon Rattle. Ayuda muchísimo a crear esa atmósfera envolvente. Pero adaptar un libro tan denso siempre implica sacrificios. Sé que omitieron cosas, ¿verdad? Como la parte de la cueva donde Grenouille se aísla, sí. Y algunos personajes secundarios se simplificaron o cambiaron un poco. Era necesario para condensar. El enfoque principal fue, más que traducir el olor literalmente, que es imposible, construir una película sobre el poder del olor. Crear la experiencia sensorial por otros medios. Visuales, auditivos. Exacto. Querían que sintieras la importancia del olor en ese mundo. Y funcionó. A medias, según la crítica. La recepción fue bastante mixta. Sí, hubo gente que la alabó muchísimo por su audacia visual, como Roger Ebert. Dijo que era un festín para los sentidos.
Pero otros críticos, pues no tanto. El New York Times, por ejemplo, sintió que no captaba toda la profundidad filosófica del libro, que la narrativa a veces flaqueaba. Es lógico. Cuando apuestas tanto por lo visual y sensorial, a veces se resiente un poco la complejidad del texto original. Depende de qué busque cada cual al verle. Los agregadores tipo Rotten Tomatoes o Metacritic reflejan eso, puntuaciones más bien medianas. Un 50 y pico %. Un aprobado justo, sí. Y hablando de lo sensorial, hay detalles de producción muy curiosos. Tenían una unidad de la suciedad, un equipo de 60 personas dedicado a ensuciar los decorados y a los extras. Increíble, para darle ese realismo crudo del siglo XVIII. Y en la escena de la orgía, 750 extras. Y contaron con la fura dels Baus para coreografiarla. Una escena muy potente visualmente. También se diseñaron como 1.400 trajes de época, investigados a fondo. Incluso Thierry Mugler sacó una línea de perfumes inspirada en la película. Todo para meternos en ese universo olfativo. Y si juntamos todo esto, las interpretaciones son muy ricas, ¿eh? Por un lado, esa tensión entre la búsqueda de la belleza, la obsesión estética y la moralidad. ¿El fin justifica los medios? ¿El arte justifica la monstruosidad? Buena pregunta. Y también la idea del olor como un lenguaje oculto, una forma de poder, de identidad, o de falta de ella en el caso de Grenouille. Claro. Y una crítica a cómo se puede manipular a las masas a través de lo sensorial, muy relevante hoy en día también. Y el tema del vacío existencial, nacido del abandono, de esa carencia original, de olor, de identidad. Exacto, toca muchas teclas. La dualidad, belleza-horror, la naturaleza destructiva de la búsqueda del ideal absoluto. En resumen, El perfume no es una película fácil ni cómoda, pero es una experiencia potente, visualmente hipnótica, muy perturbadora. Esa mezcla de belleza sublime y podredumbre. No deja indiferente. Para nada. Y te deja pensando, si la obsesión de Grenouille era capturar la esencia efímera de la belleza, costase lo que costase, ¿qué paralelismos vemos hoy, en nuestra propia cultura, con esa necesidad de capturar, poseer, exhibir momentos ideales, quizás a veces sacrificando algo más profundo, más auténtico por el camino?